Bueno, bienvenidos nuevamente a otro programa más de Liberación en Casa, en esta nueva transmisión que vamos a estar realizando. Para estar compartiendo un tiempo contigo, juntos, y estar charlando además. ¿Cómo andás, Silvia? ¿Andás bien? Bien, andamos bien, con ganas de seguir y de arrancar otro programa. De Así arrancar que algo. buenas para todos, ¿cómo están? Y bueno, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, hoy tenemos lo que habíamos dicho en la última transmisión que íbamos a hacer Sí. porque habían algunas interrogantes y es bueno detenerse un poco en esto. Ujú. Ya lo habíamos hecho en otras transmisiones anteriores, pero nos vamos a detener un poquito en esto acerca de cómo está compuesta una persona, ¿no? Lo que es cuerpo, alma, espíritu, y la pregunta es si una persona, si un cristiano, si una persona que va asiduamente a la iglesia, si es creyente, si puede estar endemoniado. Sí, puede estar Y endemoniado. vamos a estar aclarando los Ujú. conceptos, porque la importancia que tiene de entender los conceptos. Ustedes Ujú. recuerden que nosotros somos pastores Sí. nosotros nos encargamos del tema liberación. ¿Tá? Por eso, si Ujú. vos escuchás un día en nuestras transmisiones, siempre nos vamos a enfocar en lo que es liberación. ¿Tá? Hemos trabajado en todas las áreas como Hemos pastores, trabajado como pero pastores en todas las áreas, exactamente, ujú, pero el Señor nos ha dado un llamado, nuestro llamado es a la liberación. ¿Cómo ajá. entendemos este llamado? Bueno, por las cosas que nos han sucedido en el entorno a lo largo de años ministrando Ujú. personas y hemos entendido que tenemos un llamado en esta área. Por eso hablamos y enseñamos de esta área. Ujú. Aclaramos, no queremos decir que vemos demonios por todos lados, No, no. que somos supersticiosos, fanáticos, sino que cumplimos como parte del cuerpo que nos corresponde, cumplimos esta función, ¿verdad? En la cual es enseñar Ujú. y ayudar a las personas a salir adelante. Ese es nuestro llamado principal. Entonces, Bien. bueno, yo te hago esa pregunta que tantas veces nos hemos hecho mutuamente cuando hablamos de diferentes temas. ¿Puede un cristiano estar endemoniado? Sí, depende, no sé, yo cuando vos me decís un cristiano, algo que te puedo decir que yo vine a creerlo desde De grande, grande. de grande. em, Vi a lo largo de mis años en la iglesia, vi gente endemoniada, se hacía liberación, donde yo vengo, se hacía liberación de muy chica. Este, Veía que la gente que venía de afuera, Ujú. o sea, que venía de nueva, o la gente que estaba como apartada, se le hacía liberación, este, pero nunca vi que le hicieran liberación a alguien que ya estaba en la iglesia, mucho menos a un líder, O un mucho menos pastor. a un pastor, Ajá, un anciano de la este, iglesia, pero un diácono. cuando yo siempre le pedí al Señor, como siempre lo digo acá abiertamente, siempre en todos los años he buscado la liberación y yo llegué a pensar, bueno, yo espíritus dentro mío no tengo. ¿Por qué? Porque yo busqué la liberación durante muchos años y nunca me han orado y nunca me han manifestado. Sinceramente, he ido ¿cómo es? A cultos donde se han hecho liberación. He ido a retiros. Viste que no, nunca Sí, fue un encuentro. Pero nunca sí, fuiste a un encuentro. no, pero he ido a retiros y nunca me he manifestado. Pero llegó un día, siendo pastora, que cuando me entré en el río, no sé, yo creo que fue el momento que el Señor marcó mi vida, ¿no? Porque yo podía haber dicho, bueno, no, tal vez no tenía esa madurez como para entender muchas cosas, pero buscaba. Y, y cuando fui, ahora, hace unos años atrás, el Señor hizo conmigo liberación. Lo que Y pasa, me manifesté y en mi caso vomité y estaba enferma de los intestinos y el Señor me sanó también. Y había un espíritu dentro de mí y lo reconozco, este, porque habían también indicios en mí que yo siempre eran patrones repetitivos de rechazo, de amargura, de tristeza, de temor, de terror que tenía dentro de mí. Y yo reconocía, yo decía, Señor, pero si yo te tengo a vos, tengo a Jesús en mi corazón, ¿por qué yo ya no fui libre? Si yo sé que Jesús cuando entra en mí me hace libre, porque era lo que a mí me enseñaban. Y
¿por qué yo no fui? ¿Por qué yo no había sido libre? ¿Cómo que yo teniendo al Espíritu Santo, cómo yo ministrando, haciendo liberación a otras personas, tenía eso dentro mío también, que es más complejo? Es más complejo. Entonces, ya viendo el panorama que te estamos presentando, ¿verdad? Ujú. Y yo calculo que alguno con el dedo acusador estarías en pecado, No, ¿verdad? no, no, Estarías en pecado seguramente, o no eras lo suficiente no, madura, no. o te estarán mirando alguna, yo sabía que Sí, había algo en esa ojo, hermana. quiero aclarar algo. Posiblemente si yo hubiese sido libre cuando era más joven, cuando la buscaba, posiblemente hubiese tenido muchos deditos diciéndome, ella se está manifestando porque está en Sí, pecado, pero nadie conoce mi trasfondo, mi vida, qué fue lo que a mí me pasó, dónde me exactamente. llevaron, qué hicieron conmigo para que pudieran decir, tiene pecado y no tiene, o por ahí vino de una vida bastante complicada que a través de los Exactamente. traumas, Dios cuando hace en los cristianos ya que tienen años en el camino, claro, cuando Dios hace un proceso de liberación, muchas veces es muy diferente a lo que es el proceso de liberación de un nuevo creyente. Por eso claro, mismo que ella está diciendo, ¿por qué? Porque lo he visto, lastimosamente lo he sí, visto dentro de iglesias, que muchas veces cuando un hermano que tiene tiempo en el camino, que es cristiano, se manifiestan en un altar, en una administración, ¿verdad? Lastimosamente se le juzga y ujú. se le dice que está en pecado, que por eso se está manifestando. ¿Tá? Ojo, Muchas hay veces, personas que entienden, muchas veces puede ser que estuviera en pecado la persona, no, claro, pero generalmente es como dice ella, en el mm, 90% de los casos sucede que las personas vienen con temas sin solucionar desde su pasado, desde su niñez, ¿tá? Vienen ujú. en el camino, en el transcurso del caminar, se adhieren cosas. ¿Tá? Ahora bien, ¿cómo es posible que ella, siendo pastora, Ujú. siendo una sierva del Señor, sirviendo al Señor, cómo es posible que ella pudiera estar, vamos a usar esta palabra bruta, en seco, endemoniada? Muchos me decían, no, puedes tener opresión o estar influenciada. Ahora, yo entendía que por opresión influenciada era que venía algo externo, me entraba o me influenciaba y yo, pero realmente no es así. Era algo interno y que estaba alojado en mi cuerpo. Vamos a empezar por un punto, porque seguramente si vos estás escuchando esto, se te están empezando a abrir una cantidad de abanico de preguntas y Ujú. necesitas tener una respuesta, ¿verdad? Y capaz que viniste por el título de esta transmisión, ¿verdad? Porque el título de esta transmisión va a ser ¿Puede un cristiano estar endemoniado? ¿Verdad? Y vas a llegar porque estás buscando una respuesta. ¿Tá? Vamos a explicarte primero qué es ser endemoniado. ¿Tá? Bien, Primero, ser endemoniado, sí, efectivamente significa estar oprimido, ¿tá? bien. Estar influenciado en la parte externa a lo que es el espíritu de la persona. ¿Por qué? Porque la palabra endemoniado deriva del griego demonizomai, ahí espero haberlo dicho bien, demonizomai, que significa estar influenciado por seres inteligentes, ¿no? Porque la palabra demonio también viene de daimonia, que significa seres inteligentes, y sí que lo son. ¿Tá? Porque saben cómo operar en la vida de las personas. Ahora, ¿en qué parte operan en la vida de una persona? ¿En qué parte operan los demonios en un cristiano, por ejemplo? Porque una de las cosas que se dice siempre, que yo fui enseñado así Ujú. en mi camino como cristiano, que yo al principio no lo acepté, luego cuando empecé a ver casos y empecé a notar que pasaba, yo no aceptaba de ninguna manera que un cristiano pudiera estar afectado por demonios, oprimido, porque yo no entendía cómo era que un demonio podía oprimir desde dentro, ¿verdad? Desde la parte de una persona a una persona, siendo que esta era templo del Espíritu Santo, porque la palabra me dice, me enseña en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo lo anunciaba, que las personas somos templo del Espíritu Sí. Santo, que cuando nosotros aceptamos a Jesús, ¿verdad? Que cuando nosotros reconocemos a Jesús como Señor y Salvador, nosotros nos transformamos en morada del Espíritu Santo. ¿Tá? Ahora bien, ¿cómo puede pasar eso? Si el Espíritu Santo y los demonios son como el agua y el aceite, entonces no va. Entonces eso es lo que me enseñaban líderes, lo que me enseñaban pastores.
en aquel entonces, hace Ojo. años, me decía, Sí. no va. No, ¿Tá? Entonces, ¿pero qué pasa? Déjame desarrollar la idea porque si no sí. me voy a perder. ¿Qué No, no te pasa? pierdas. ¿Qué pasa? No entendíamos y no nos sabían explicar, ¿verdad? Que realmente donde está el Espíritu Santo no pueden estar los demonios. Y es verdad, el Espíritu Santo y los demonios nos compatibiliza. ¿Por qué? Porque o sos posesión de Dios, ¿verdad? O sos posesión del Señor, cuando vos lo aceptás, le perteneces a Jesús, o sos posesión del mal, sos posesión de los demonios. Ahora, todo cristiano, vamos a empezar por acá, Ujú. está poseído por el Espíritu Santo. Bien. Todo cristiano está poseído por el Espíritu Santo. Todo cristiano, la palabra poseído es le pertenece. Tiene Ujú. posesión el Espíritu Santo sobre la vida. Bien. ¿Tá? Ahora acá se viene lo bueno. Vamos ¿cómo es? A A desglosar. desglosar. En Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, Ujú. versículo 23. Uno de los tantos versículos, porque en el Antiguo Testamento también lo afirma. Dice, ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. En Ujú. otras versiones dice hasta que su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin mancha, se mantenga sin reproche, se mantenga Bien. inmaculado, etcétera, etcétera, hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Pero acá el apóstol Pablo, cuando le escribió la carta a los tesalonicenses, hizo énfasis en que somos cuerpo, alma y espíritu. ¿Bien? Bien. Somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces nosotros, primero que nada, perdón, acá en el orden está espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué? Porque las personas, los seres humanos, somos seres espirituales. Los seres Bien. humanos en realidad somos espíritu. ¿Sabías? Vos sos Sí, sí, espíritu, sí, sí. yo soy espíritu. ¿Tá? Pero somos espíritus que tienen un alma. ¿Qué Siempre quiere lo decir? explicás. Que Sí. el espíritu tiene un alma. Que en el alma, ¿dónde está? En el alma está la mente. O sea, están las decisiones, las voluntades, ¿verdad? Está donde se procesa todas las decisiones, los pensamientos, donde están los recuerdos, donde están la decisión de perdonar o no perdonar, de amar o de no amar, de respetar, todas esas cosas, ¿verdad? Ahí, en el alma, confluyen todos los sentimientos, todo lo que vos sentís Ujú. dentro tuyo cuando estás pensando, cuando estás hablando, cuando estás transmitiendo, es parte de tu alma. Ahora, sos un espíritu que tiene un alma que hace todo eso, ¿verdad? Y que vive dentro de un cuerpo. Esto que nosotros vemos. Esto. Ujú. Nuestro cuerpo, ¿verdad? Es la cáscara, donde adentro está depositada el alma que tiene, donde está depositada un espíritu que tiene un alma. Siempre decimos que es la casa. Es la casa. Esto que nosotros vemos vendría a ser la casa. Ujú. ¿Verdad? Es la casa de la La que casa. nosotros hablamos. Liberación en casa se llama el programa. Bueno, Ujú. liberación en casa. La casa, el cuerpo, se enferma, Ujú. muchas veces se enferma por enfermedades naturales, del contexto, del entorno, o se enferma muchas veces por enfermedades que somatiza desde el alma, Bien. que salen desde el alma. Ahí se pone complejo el asunto, ¿verdad? Pero sucede. Y a veces esas enfermedades que incluso surgen desde el alma, pueden ser incluso hasta dentro de la propia biología del cuerpo humano, Ujú. ¿verdad? Lo mismo que las enfermedades del cuerpo, de la carne, ¿no? De esto, de los tendones, de los huesos, pero también muchas veces corresponden al área espiritual. ¿Por qué? Porque nuestra casa, ¿verdad? Tanto nuestra alma como nuestro cuerpo están muchas veces contaminadas o están siendo habitadas, influenciadas, oprimidas por entidades que son inteligentes, muy inteligentes, y que cada cual tiene su función. Ujú. Según el área en que te sientas oprimido, según el área en que te sientas atado, es la función de esa entidad inteligente, de ese daimonia, ¿verdad? Que te está atacando, que te está oprimiendo. Es la función que cumple. Yo te quiero hacer una pregunta porque Bien, me pongo en el lugar de las personas, porque yo me las hacías también y en el momento que yo te iba a decir que el Señor me dijo, bueno, te voy a liberar y comencé a sentir literalmente algo que se me movía en el estómago.
o como quien empezás a orar, vamos a hablar sin pelos en la lengua y vamos a hablar bien lo que las Bien, manifestaciones, en mi caso, y él hemos leído muchos libros, hemos escuchado muchos testimonios donde se claro. repiten. Este, Nosotros, paréntesis, nosotros cuando hablamos, no hablamos, primero que nada, no hablamos por hablar, no hablamos de nuestro pensamiento. O sea, nosotros conocemos autores, tenemos autores, hemos estudiado mucho para eso, estudiamos la no, no. palabra. ¿Y por qué? Porque nos ha empezado a pasar en nuestra vida como pastores, cuando tratábamos con las personas, en las ministraciones, Claro. en nosotros mismos también. Y hemos empezado a tener muchas interrogantes que nos han llevado a estudiar y a estudiar y a estudiar esto. Y bueno, esto surge de que lo hemos estudiado, de lo que hemos aprendido y que lo hemos vivido. ¿Tá? Esto no es que lo escuchamos, no es algo que nosotros, que se nos fue muchas veces enseñado, si No, bien no, llevó muchos años nos llevó años de de entender entender. esto que nosotros hoy te estamos volcando. Claro, recuerden que yo les venía diciendo que yo me crié en las asambleas de Dios, hasta ahí. Y se hacía liberación, pero no se profundizaba mucho en el tema. Ahora, cuando el Señor me dijo, me empecé a manifestar, empecé a sentir en mi estómago, empecé a sentir que se me movía algo en el estómago y no era bebé. Ya Este, tuvimos dos bebés, así que no. ya está. Entonces, me sentía con náusea, me sentía me sentía mal, y tal, o si no, empezás a como a eructar, te Sí. empezás a sentir mal. Te hablo cuando el Señor comenzó a hablar y cuando empezábamos a orar, me empezaba a sentir así. Y vos decís, ¿por qué me siento así cada vez que empiezo a orar o cada vez que empiezan a orar fuerte por mí? Yo me empiezo a sentir así. Muchas veces se está manifestando. O sale el enojo, me quiero ir, no quiero estar acá. Bueno, en mi caso sí, porque yo estaba abierta, yo quería liberación, la estaba buscando. Entonces, bueno, empecé a sentir todo eso, pero también empezó a venir pensamientos a mi mente, pero no tengo al Espíritu Santo. Yo no tengo al Espíritu Santo. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? Porque si esto está acá, ¿dónde está el Espíritu Santo? Ahora te pregunto, ¿el Espíritu Santo que solo está en el Espíritu o puede tomar lugar en todo mi ser? El Espíritu Santo debe de tomar el lugar en todo tu ser, porque lo acabamos de leer en Primera Claro. Tesalonicenses 5:23 cuando dice, ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, toda su alma y todo su cuerpo se mantenga irreprobable, dicen otras versiones, sin culpa en esta que estoy leyendo, hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. O sea que Ujú. todo. La idea, la meta principal es que sea santo completo. Claro. ¿Tá? Cuando hablamos de santo, recuerden, no vamos a ponernos religiosos, no es la aureola arriba de la cabeza, no es que todo te miren y dice, ahí va casi flotando del piso el hermano o la hermana, ¿verdad? En perfecta santidad inmaculada y sin mancha. No, santo significa ser apartado para Dios, o sea que Bien. decidiste jugártela por Dios, ¿verdad? Y hacer las cosas bien, estar en obediencia. ¿Tá? El Señor quiere todo, la totalidad, tu cuerpo, tu alma, tu espíritu, quiere todo. Pero Claro. ¿qué pasa? Hay un tema de guerras que también el apóstol Pablo me encanta porque lo habla en Gálatas, cuando Yo, habla acerca del fruto del espíritu, ujú. de lo que es el fruto de la carne, de lo que hace de esa guerra, ¿verdad? Que confluye entre lo que es el cuerpo, los deseos y las sensaciones que el Antes cuerpo que quiere arranques, experimentar, dame un minuto. ¿verdad? Y lo que quiere el espíritu. Antes que arranque, porque yo me quiero poner, yo te digo, estoy como en el lugar de la gente, Bien, en las preguntas. Si, siempre nos han dicho que si tenemos a Jesús ya somos libres. sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué yo no fui libre si yo toda la vida tuve a Jesús? Eso, bueno, eso, Eso vamos a entrar en el detalle, pero vos me vas a ir explicando. bueno, vaya preguntando entonces. Esa es la primera pregunta. Sí, ¿Por qué porque siendo que si yo tenía a Jesús en mi corazón? Porque también, porque se mal enseña. ¿por qué si yo recibí a Jesús vine a ser libre Porque, a los sí, casi 40 a lo años? clásico, porque se mal enseña. Si yo toda la vida, desde los 15 años, estoy en la iglesia. Lamentablemente se mal enseña. Se mal enseña, ¿por qué? Porque la Biblia nos da herramientas. Bien. La Biblia, la palabra de Dios, nos da herramientas, nos enseña a través de versículos, a través del Nuevo Testamento, ¿verdad? Que las personas necesitamos pasos de sanidad, que necesitamos perdonar, pero no perdonar de verdad, hermano, perdonar de verdad. Ujú. Hay gente que se enferma mal porque no perdona.
Estamos hablando de verdadero perdón, ¿no? De perdón, sí, está, yo perdono porque el Señor me manda a perdonar y dentro tuyo es un caldo de ira y de maldición y una cantidad de cosas, ¿verdad? No, no, de tomar la palabra en serio, ¿verdad? Yo leía ahora que estaba hablando con ella, cuando leía creo que en el versículo, en Tesalonicenses, ahora no lo tengo acá, pero en Tesalonicenses 5, en el versículo 22 creo que, dice, absténganse de todo mal. En otras versiones dice, absténganse de todo género de mal. En otras versiones dice, absténganse de todo tipo y de toda clase de mal. O sea, nosotros como cristianos debemos de abstenernos de todo mal. Tenemos Claro, que, y que también evitar las cosas malas, o sea, evitar el chusmerío, evitar la murmuración, hablamos, evitar el odio, evitar el enojo, evitar la envidia, evitar. Sé hablábamos obediente. acerca también de las batallas, ¿no? Que Está. estábamos ¿Para qué? Voy a ir a lo que vos me preguntaste. Ahora, ah, ¿por qué? ¿Por qué me entregué al Señor Jesús y no fui libre? Y me pasó esto años después. Bueno, también parte por una mala enseñanza. Lamentablemente es así. ¿Por qué? Porque también nos enseñan que cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón es automático. Pareciera que baja el ángel madrina, ¿verdad? El hada madrina, con la varita del Señor y nos tira del polvo del Espíritu Santo arriba, así nuestra vida cambia automáticamente. Y todos los que estamos escuchando, los que estamos hablando, nosotros sabemos que no es así, ujú, que hay camino difícil que recorrer, que hay procesos difíciles que pasar, que hay muchas cosas que cuestan, que no es todo tan fácil, que no es todo tan instantáneo. Hay cambios que son instantáneos, hay transformaciones que son instantáneas que el Espíritu Santo las hace, pero son casos puntuales. Hay casos que no, que necesitan un proceso de por medio, un caminar. Debemos que muchas veces cuando el Señor nos habla acerca de los cimientos, de que nosotros debemos de construir, de estar fundamentados en lo que es la palabra, de estar cimentados en la verdad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque después viene la tormenta y si no estamos cimentados nos tira la casa abajo. Está hablando que nosotros en el proceso y en el adquirir la palabra, el conocimiento de esto, de una Biblia, de lo que te enseña, y aplicarlo en nuestra vida, en tus problemas diarios, en tu conocimiento, en tu intimidad con Dios, pero siendo progresivo y constante con eso, vas a hacer un buen fundamento. Y el Señor puede seguir obrando y puede seguir operando. O sea, ujú, vas a ser libre progresivamente, con el paso del tiempo, con el paso de los años. ujú, De repente van a haber géneros demoníacos que en tu vida, opresiones, que vas a necesitar un líder, un pastor, que te ayude a sacarlo, a echarlo fuera. Van a haber géneros o cosas, entidades espirituales que van a estar por una herencia generacional, o sea que capaz que tus padres, tus abuelos, maldijeron el linaje, maldijeron la sangre, su herencia sanguínea, y te afecta a vos, y necesitas que una persona con autoridad rompa eso conjuntamente contigo, que te dé una mano. Como también puede ser que haya pecado que vos estés teniendo, que haya ujú, vicios, que haya ataduras de pornografía, sí, ataduras de alcoholismo, ataduras de droga, que necesites que en tu caminar vos vayas entendiendo, el Señor te vaya sosteniendo hasta que en un momento sea en obediencia vos digas, Señor, yo me la voy a jugar por vos, ayúdame, ayúdame, yo ujú. quiero cambiar, ayúdame. Y el Señor te haga libre, ¿verdad? Y puede que precises una persona que te ministre, como puede que no, como puede que pasando por el simple hecho de que vos das el paso de fe en obediencia Ujú, en una administración y levantás tus manos y decís, Señor, yo te entrego mi alcoholismo, yo te entrego mi atadura a las pornografías, yo te entrego mis vicios, yo no quiero más de esto, yo no quiero adulterar más, no quiero hacer más esto, y de repente el Señor te hace libre ahí, ujú. y caes ahí, el Señor te hace libre en tu intimidad, ¿verdad? Delante de un altar, o de En tu repente cuarto. en tu cuarto, o de repente vas a precisar de una persona que te haga libre. Pero eso de que yo acepto a Cristo e inmediatamente soy libre y ya Satanás no me puede tocar, eso es mentira, perdónenme. Pero en mi Claro, experiencia como pastor lo he visto. No es claro, así. Satanás no te puede tocar porque hay legalidad que hay que sacarla a Y Satanás. claro, él no Porque es muchas veces que venimos al no ocultismo. me podés tocar porque yo ahora le pertenezco a No, Cristo. No, Satanás ya hace rato que te está tocando, hace rato que te tiene claro, agarrado, ¿entendés? Hace rato, ya hace años porque uno que le te da. tiene ahí. Lo que pasa que vos estando ahí, hiciste así con tu mano, estando todo atado, y te agarraste de Jesús. Ahí está el tema, ahí está la perspectiva. Entonces, en el momento que vos te agarraste a Jesús y que metiste a Jesús en tu corazón, ¿verdad? Ahí comienza la cosa porque sos una persona que todavía le pertenece a las tinieblas, pero que dio un paso de fe de decidirse por Jesucristo
Y ahora le tenés que seguir permitiendo a Jesucristo que de la misma manera que le abriste tu corazón, ahora le tenés que seguir permitiendo áreas de tu vida. No es instantáneo. Claro, no, ya somos hijos de Dios. Cuando nos entregamos a Jesús, le Ahí pertenecemos a está. Jesús. Viene el Espíritu Santo y te sella, te Te pone un sello. sella. El Espíritu Santo es la garantía que nos da Bien. el Padre de que le pertenecemos y que hay herencia de parte del reino de Dios. Pero después hay que quitar las legalidades, porque si venís también del ocultismo, es otro tema también. Hay que hacer liberación, porque muchas veces le hemos abierto las puertas Oh, a, a entidades a entidades demoníacas. demoníacas. Mucha gente se ha abierto en corporaciones y todo eso. Hay que hacer liberación. No es Claro, que cuando venís a Cristo eso se va, no, porque eso va a reclamarte, te va a seguir, te va a seguir reclamando, no, vos sos mío, vos me abriste, o tus abuelos o tus padres te permitieron, entonces, ¿qué pasa? Que tiene una legalidad, pero vamos a explicar bien dónde se alojan, como vos ibas a explicar y yo te bien. corté hoy, dónde se alojan, porque yo quiero hacer preguntas que las personas por ahí pueden estar pensando también. Vamos a hacer un ejemplo que es bíblico, que lo Ujú. usó el apóstol Pablo, ¿verdad? Y no lo vamos a profundizar en su función, que es la del tabernáculo. Para aquellos que no saben lo que es un tabernáculo, ¿verdad? El tabernáculo se le llama una carpa, pero se le llama en la Biblia, en el Antiguo Testamento más precisamente, al lugar que era el templo movible, o sea, el templo que se transportaba en el desierto. Mientras el pueblo de Israel andaba en el desierto, en Éxodo, lo van a ver, ¿verdad? Mientras salieron de Egipto y los 40 años que duró su proceso en el desierto para llegar a la tierra prometida, llevaban consigo lo que se llamaba el tabernáculo. El tabernáculo era un lugar que estaba delimitado, ¿verdad? Por un cerco, lo voy a hacer bien básico, por un cerco, un perímetro cuadrado grande que era un cerco, ¿verdad? Que ese lugar se llamaba el atrio. Luego dentro tenía otro lugar cuadrado, rectangular, otro perímetro más que se llamaba lugar santo. Y dentro de ese lugar santo había otro espacio pequeño, también rectangular, que se llamaba lugar santísimo. Dentro del lugar santísimo estaba lo que era el arca de pacto. ¿Qué era el arca de pacto? Era el arca que el Señor le había encomendado a Moisés, en donde se iba a depositar su presencia. En esa arca había un poco de maná que había caído en el desierto, que fue el alimento de los israelitas, estaba las tablas de los 10 mandamientos, estaba Ujú. la vara de Aarón, o sea, esto estoy dando información para los que leen y los que buscan, etcétera, etcétera. Eso estaba dentro del arca de pacto. Y dentro del arca de pacto, en su conformación, o sea, encima, estaba la presencia de Dios. Estamos hablando del Antiguo Testamento. El Espíritu Santo se movía, o sea, el Espíritu de Dios se movía así, era Ujú. así. No vamos a profundizar más para no marearnos. El hecho es que nosotros cuando leemos en 2 Corintios 5.1, el apóstol Pablo decía, ¿no? Porque sabemos que si nuestra casa terrenal, este tabernáculo, fuera destruido, tenemos de Dios un edificio, casa no hecha por manos eternas, casa no hecha por manos que es eterna en los cielos, ¿verdad? Sabemos que si nuestra casa terrenal, este tabernáculo fuera destruido, dice el apóstol Pablo, este tabernáculo, esto. Entonces, ¿qué dice el Señor? El apóstol Pablo, ¿no? Guiado por el Señor, que Ujú. nosotros somos como un tabernáculo. Y que en ese tabernáculo, yo hice un dibujito acá, bien desprolijo, pues esto tendría que tener una diapositiva. Así, ¿vieron? Tienen el atrio, tal atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Para que entiendan, el atrio sería la carne, sería el cuerpo. El lugar santo sería nuestra alma y el lugar santísimo, el lugar donde está nuestro espíritu y el lugar donde viene a morar el Espíritu Santo. Ahí Bien. está. Entonces, ¿dónde están los demonios? A lo largo de toda la Biblia, en el Antiguo Testamento, vamos a ver cómo muchas veces se contaminaba el atrio, ¿verdad? Cómo muchas veces se contaminaba el lugar santo, ¿verdad? ¿Por qué? Si bien, como hoy me decías vos, vamos a irnos a la época de Samuel, Ujú. cuando Elí, que era el sumo sacerdote, permitía que sus hijos hicieran cualquier desparramo Sí, enfrente al tabernáculo. ¿Recuerdan? Se sacaban de la olla de las ofrendas, o sea, de lo que se hacía en el atrio, ¿verdad? Se sacaban comida para ellos, sí, sí, todo un... o sea, se sacaban pero mal. Se lo podían hacer, pero no como debía ser. Se acostaban con mujeres en el atrio.
era un desastre, ¿verdad? Y no estaban bien. Y el profeta Elí no estaba bien, el sacerdote Elí no estaba bien por cuanto permitía todo esto con sus hijos, Ujú. ¿verdad? Y era el que hacía los oficios dentro del lugar santo. Entonces, ahí ya se estaba profanando lo que era todo, cómo se debía apartar ese lugar, ese tabernáculo. Luego en la Biblia, a través de diferentes libros, lo vamos a ver. No quiero profundizar en esto porque nos vamos a desvirtuar del tema, pero quiero que entiendan, busquen información acerca del tabernáculo y van a encontrar todo esto que estamos hablando. Pero el hecho es que la enseñanza es así, que el apóstol Pablo nos dice que nosotros somos tabernáculos, y bueno, y explica acerca de lo que es el espíritu, el alma y el cuerpo. Entonces, eh, los demonios pueden estar dentro del cuerpo o pueden estar dentro del alma, según la función que cumplan, según la legalidad que la persona les haya dado o según las personas, sus antepasados, la herencia que han dejado, ¿verdad?, hacia sus descendencias, la herencia que han dejado y que los demonios reclaman. Lo vamos a contar más adelante, vamos a enseñar cómo hacer una liberación de herencia generacional y todo eso. Porque eso se lleva a otro tema más Lleva otro profundo. tema. Pero está bueno porque hay Vieron, que hacerlo. muchas veces hay patrones que son repetitivos, piensen, los casos de depresión, ¿verdad? Ujú. Tenemos la depresión normal, la depresión biológica. Siempre tenemos que hablar en estos términos para que no se confunda ni se fanatice, pero sí que se entienda. Tenés una depresión biológica, una depresión que tu cuerpo, ¿verdad? Como se enseña también, que puede pasar un proceso natural de tu cuerpo en que te bajonees, que te bajan las hormonas, ¿verdad? Que te baja el tema de la tiroides, no sé, lo que sea, ¿verdad? Pero que te Ujú. bajonees. Pero también está cuando se cumple, ¿verdad? Un patrón de depresión. Cuando hay un patrón de depresión que se transfiere de los hijos, de los abuelos a los padres y de los padres a los hijos. Y ese pensamiento de depresión muchas veces conlleva un pensamiento de muerte, de suicidio. Es más, dentro de la familia, en cada generación hay uno o dos muertos porque se suicidaron. Sí. Entonces ya hay un patrón generacional. Ahí ya no estamos hablando de algo biológico, ahí estamos hablando de un patrón generacional que hay que romper, ¿verdad? Hay personas que se deprimen, que cada cierta fecha en el año esas personas se deprimen, pero sucede que es cada cierta fecha en el año. Entonces estamos hablando de que hay un patrón. ¿Por qué? Porque en esa fecha, ¿verdad? Hubo un divorcio, o hubo una muerte, una pérdida que no supimos enfrentar. Puede moverse dentro de los parámetros de lo que alguien puede decir como normal, pero hay que solucionarlo. También en el área de económica, con la miseria, muchas veces también, que ya vienen acarreando. A mí me decían, Bueno, en ese terreno nunca vas a progresar, en ese terreno siempre hay miseria. Bueno, es porque ya hay algo establecido ahí, que es verdad, te matabas trabajando, y no prosperabas. no, tenías casa propia, pero salías de ahí y sin embargo poquito tenías, pero prosperabas. Entonces, hay en diferentes situaciones cosas, espíritus que se repiten, ¿no? Y que si uno a medida que, como habla la palabra del alfarero, va moldeando, te va mostrando, vas entrando en el proceso, y el Señor te va diciendo, mira, esto está en vos. Uno cuando es padre, cuando es madre, hay cosas que por los hijos afloran también. ¿Por Sí. qué? Porque nuestros padres lo hacían con nosotros. Entonces el Señor en cada etapa va haciendo la liberación. Como siempre decimos, tenemos que identificar y decir, bueno, Señor, confesarlo, Señor, queremos ser libres, ¿no? Si tanto estás haciendo algo ahora o estás abriendo alguna puerta, bueno, es necesario que entiendas dónde se alojan y que podés estar oprimido, que podés estar influenciado y que es importante sacar eso. ¿Por qué? Porque hoy hablábamos acerca de las batallas también. El Señor pelea por nosotros las batallas. Dice la palabra que obviamente Él nos defiende. Dice que en Colosenses, dice que el Señor clavó todas nuestras actas, todos nuestros pecados y fueron exhibidos. Después, ahora lo vamos a buscar bien el versículo. Ahora, el Señor pelea, pero hoy hablamos un poquito acerca de que nosotros como papá, cuando tenemos un bebé, le damos la leche, lo alimentamos, empezamos a cortarle la comida, pero a medida que va creciendo le vamos dando las herramientas para que ellos se vayan defendiendo Exacto. solo. Bueno, Jesús es así con nosotros. El Señor pelea, nunca va a dejar de pelear por vos ni por mí.
Pero el Señor quiere que hay batallas que las ganemos nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor nos da las herramientas como el ayuno, la oración, la palabra, la guerra espiritual. El Señor nos da las herramientas para que vos ayunes, ores, pelees, proclames la palabra y hagas guerra espiritual, y que vos, como hijo de Dios, teniendo identidad en Dios, tenemos la autoridad para decirle al mismo Satanás: te vas de mi casa, al mismo espíritu inmundo que está influenciando tu casa, te vas de mi casa, no tenés autoridad. El Señor quiere que nosotros crezcamos en el área espiritual, tomemos autoridad y echemos fuera eso. Bueno, vos decís, sí, el Señor me está preparando, porque muchas veces podés llegar a tener el llamado a la liberación también. El Señor te está entrenando y el Señor quiere que vos tomes tus armas, que tomes la autoridad como hijo y que pelees tus batallas. Y el Señor sí va a estar ahí peleando contigo, no te va a dejar solo, pero Dios quiere que peleemos con Él. Como decía Claro. en Isaías, ¿te acordás que una vez vos predicaste que el Señor pelea, pero muchas veces el Señor está solo peleando nuestras batallas? Isaías 63. Esa Isaías, lo voy a palabra a mí buscar me quedó porque... mucho en mi corazón, porque el Señor decía: yo peleo con ustedes, pero muchas veces lo dejamos solo al Señor, lo dejamos Ah, peleando yo justo solo. hoy la leí, Y mirá. nosotros tenemos que pelear juntamente con Él. Él ya venció. Hay cosas que ya sabemos que Él ya venció, porque Él ya venció en la cruz. Pero Dios quiere que nosotros le creamos que ya venció, agarremos esas armas y digamos: en el nombre de Jesús te ato y te echo fuera, porque Jesús ya venció, porque ya estás vencido, porque la pelea está ganada. Pero Dios quiere que nosotros tomamos las riendas, y sin hablar de la cabeza del hogar, ¿no? Estoy hablando de los hombres que son la cabeza del hogar y que tienen la autoridad, que son que tu casa es tu iglesia, y como vos, cabeza de autoridad, tenés que pelear por tu esposa y por tus hijos. Sí, la esposa tiene el derecho de orar, de hacer guerra espiritual también, pero vos, como cabeza del hogar, tenés que hacer guerra espiritual por tu casa. No hay que esperar que el pastor de la iglesia pelee por tu casa. Vos como cabeza, no me quiero ir, pero quiero Bien. expresar esto. ¿Qué decís? Dice en Mateo 11:12, dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos Ujú. sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza, dice en algunas versiones. Dice, hay una cantidad de versiones. Bueno, en la Reina Valera, la común, dice los días de Juan el Bautista, ¿no? Ujú. El reino de los el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan, ¿verdad? O sea, También. hay violencia en el mundo espiritual. Hay una lucha de poderes entre lo Sí. bueno y lo malo. Ujú. Leemos en Isaías 63, que era lo que vos nos estabas hablando, Sí. que dice, ¿no? Para que te lo quiero hacer más corto, dice, ¿no? ¿Quién es este que viene de dónde? Borra, con ropas enrojecidas. ¿Quién es ese, magnífico en su vestidura, que marcha en la grandeza de su poder? Yo, el que sentencio con justicia, poderoso para salvar. ¿Y por qué están rojas tus vestiduras y la túnica como el que ha pisado en el lagar? ¿No? O sea, el que hacía vino. Dice, yo solo he pisado el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. ¿Tá? Y en el versículo 5, dos versículos más adelante, dice, miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentara, o sea, quien me apoyara, ¿verdad? Dice, pero me sostuvo mi ira y mi brazo me dio la victoria. Eso es el Señor, ¿no? Hablando acerca de que muchas veces Él sale a combatir a los enemigos y se da cuenta y mira y no hay nadie del pueblo. Eso está, lo pueden Ujú. buscar, está en Isaías 63. ¿Verdad? Otra de las cosas que, siguiendo hablando un poco de esto, eh, ¿qué pasa? ¿Por qué muchas veces no se habla de estos temas? ¿Por qué se juzga estos temas? Se juzga a las personas, nosotros que hablamos de estos temas, muchas veces se nos juzga, no se nos entiende, y en vez de escucharnos muchas veces nos juzgan, nos Ujú. tildan de que estamos locos, que somos... Y somos cristianos, y vamos toda la misma, vamos a la iglesia, y Ujú. somos pastores, o sea, no solamente a nosotros, hay muchos. Y muchas veces se detienen en que los que hacen el Ministerio de Liberación ven demonio por todos lados. Pero no es así, ¿no? Porque ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Una de las cosas de las cuales muchas veces se resiste a creer que un cristiano puede estar influenciado, que un cristiano pueda estar
demonizado, que un cristiano pueda tener demonios, ¿verdad?, dentro, operando en la parte del cuerpo o en la parte del alma, es que, primero que nada, la persona que sospecha que le está pasando algo, tiene el temor, ¿verdad? Tiene Ujú. el temor de que, ¿qué van a decir? ¿Qué va a decir de Sí, mí, qué va a decir de muy, mí el pastor? muy importante. ¿Qué va a decir de mí el pastor? ¿Qué va a decir de mí los líderes? ¿Qué van a decir de mí los hermanos? Que yo sirvo, que yo enseño en la escuelita, que yo hago esto, que yo estoy en la alabanza. ¿Qué van a decir los hermanos de mí si se enteran que yo estoy siendo oprimido, que tengo un área? ¿Van a decir que no estoy orando lo suficiente? ¿Van a decir que estoy en pecado? Me van a quitar autoridad? ¿No me van a mirar de la misma manera? Sí. ¿Verdad? Eso es uno de los temores a reconocerlo, ¿verdad? Y que cierra las puertas, y muchas veces hay cristianos que están años pasando dentro de una iglesia sirviendo y no están bien, están como encarcelados, ¿verdad? Están en prisiones, porque es una No tortura. dicen nada. ¿Vos no te sentías en la época que vos padeciste de tus luchas y de tus cosas acerca de lo que vos mismo, no te sentías como que estabas en una cárcel muchas veces? Porque vos sentías que habían sentimientos y emociones dentro tuyo que querían aflorar, pero que vos sabías que no correspondían ni siquiera a tu propia naturaleza, pero que en cada situación de repente eso quería aflorar, quería explotar, y vos constantemente te estabas cuestionando por qué te pasaba esto. O muchas veces cuando la gente te rechazaba, ¿no te venía a vos el pensamiento de culpa? A ver, ¿de qué era lo que vos estabas haciendo mal para que la gente te rechazara? Y eso se transforma en una cárcel, porque eso es una tortura. Vivir con Yo, ese pensamiento después sí que es una fui tortura. libre, realmente dije, esto es vivir en libertad. Esto es sentirte verdaderamente libre, porque todas esas cosas que me venían, como vos decís, las tenía todo el tiempo, pero cuando yo fui libre y cuando quiso venir de nuevo, yo le decía, no, en el nombre de Jesús, depresión te vas, en el nombre de Jesús, rechazo te vas. Son cosas que lidiamos todo el tiempo, ¿no? Claro, eso vos lo Pero decís te ahora sentís que con sos madura. libertad, claro, Claro, te ahora sentís con como... libertad porque decís, opa, esto pensé que era mío, pensé que era yo, que esto era vivir con Cristo, pero realmente vivir con Cristo es como dice la palabra, es vivir verdaderamente libre, libre de todo aquello que te ata, libre de todo sentimiento que te ata, como vos decías hoy, el no poder perdonar, el siempre sentirte triste, el siempre sentirte condenada o con muchas cosas, en mi caso era con mucho temor, con mucho miedo. Digo, ¿cómo yo puedo ser libre si yo le tengo miedo al nombrar hasta el enemigo? Y Y me sí, sentía oprimida realmente. Entonces digo, me ponía a orar y me dolía la cabeza, sentía sueño, sentía que no podía más, sentía, ¿entendés? Son opresiones externas también, pero ¿qué pasa? Tenía una enfermedad en el intestino sí. que me hacía sentir todo, me caía mal, comía, me caía mal, me sentía mal. Obvio, uno va al médico, se hace todos los estudios, como siempre le decimos, ¿no? Siempre vamos al médico, hacemos todo lo Mm, que tenemos que hacer, pero cuando el médico te dice, bueno, esto es ansiedad, esto es otra cosa, acá los estudios salen bien. Entonces vos decís, bueno, los estudios salen bien, hay algo que no está bien. Entonces, no es que yo tengo que, te mandan al psicólogo, te mandan al psiquiatra, en mi caso no, me mandaban alguna pastillita para sacar la ansiedad, para sacar la tristeza, la depresión, pero yo decía, pero yo estoy bien, estoy en Cristo, estoy bien, pero habían áreas de mi vida que estaban oprimidas. Entonces yo dije, Señor, o tomo todo este fraco de pastilla, tomo todo, tenía muchos problemas de columna, muchos problemas de cargas en mi espalda. Y yo decía, Señor, o me tomo todo lo que me dan y paso en pastillada, o en el nombre de Jesús yo soy libre porque tu palabra dice que vivir en Cristo es vivir en libertad. Entonces empecé a tomar mis armas espirituales porque ya les digo, muchas veces el Señor me habla a través de los sueños, a lo que respecta a mí, desde que tengo noción de los 15 años, el Señor me habla. El Señor me mostraba que yo estaba dentro de una cárcel. Por eso cuando vos dijiste, te sentís... Sí, el Señor me mostraba que yo estaba dentro de unos barrotes y que un espíritu atrás mío me quería arrebatar, un demonio me quería arrebatar y me quería llevar. Y yo gritaba Jesús, pero no podía luchar contra eso. Hasta que Dios me fue
capacitando y me fue entrenando que yo tenía que luchar contra eso. Y yo tenía que echarlo fuera. El Señor me daba la victoria, pero yo tenía que tomar mis armas. Empezamos a ayunar, empezamos a orar, empecé a buscar mi liberación, pero yo dije, bueno, Señor, hasta acá llegaste, el enemigo hasta acá llegó. Yo tengo que ser libre. Y si el Señor me dice que yo tengo que pelear, yo me puse con todo a pelear, no contra carne ni sangre, como dice la palabra, sino contra cosas, poderes espirituales. Y me tuve que poner las pilas, ayunar, a orar y a buscar ayuda. Leíamos libros, buscábamos personas que nos entendidas en el tema, Mm. ¿verdad? Y empezamos a decir, Señor, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Por qué yo no me siento en la plenitud que dice la palabra? Entonces, hasta que entendí que estaba oprimida, reconocí, lo confesé y el Espíritu Santo comenzó a hacerme libre. Ahora, no es que entró después el Espíritu Sí. Santo moraba conmigo y el Espíritu Santo era el que me estaba enseñando todo esto y él comenzó a hacerme libre. Y yo comencé a ser libre y a ser sana hasta que dejé de depender un poco de estar todo el tiempo en los médicos y comencé a lo que dice la palabra, a buscar la victoria a través de la fe, ¿no? A través de Cristo, a través de la guerra espiritual. Y bueno, y ahí comenzó el Señor. Y así, porque la liberación es el pan de los hijos. Exactamente. En Isaías capítulo 1, Isaías capítulo 61, versículo 1 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los corazones desgarrados, a proclamar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Bien. ¿Verdad? Está hablando de esto. Es así, está hablando de esto, libertad a los cautivos, a los presos, apertura de cárcel, las cárceles del alma, gente, las cárceles del alma son difíciles. Imagínate, vos nos hablabas acerca de esto y de los matrimonios que muchas veces sirven dentro de las iglesias y que como matrimonio exactamente pasa lo mismo, ¿verdad? Muchas veces pasan los individuos, pero también hay que atender al tema de los matrimonios. En qué condición muchas veces están los matrimonios funcionando dentro de una iglesia, Ujú. sirviendo las vidas al punto que descuidan esto tan importante de lo que es el parte de una sanidad familiar, de una sanidad interna, de una liberación familiar también, por decirlo de alguna manera, Ujú. ¿no? Cuando vemos que es como que están en piloto automático, ¿verdad? Están sirviendo, van para arriba y para abajo, hacen, y sin embargo su vida espiritual, pero no su vida espiritual de oración, sino más profundo, su vida, su sanidad interna. ¿Cómo está su sanidad interna? ¿Cómo está su relación de pareja, de matrimonio, su intimidad? ¿Cómo está su intimidad? ¿Cómo está Su primera iglesia, su hogar. su hogar, sus hijos? ¿Cómo están sus ¿Cómo están hijos? sus hijos? Entonces, ¿qué pasa? Que la iglesia muchas veces, los hermanos, no son victoriosos en estas áreas, no son victoriosos en la parte interna de sus vidas, no viven una vida abundante en Jesús. Como nos enseñan que desde el momento que vos aceptás a Jesús en tu corazón, vas a tener una vida en abundancia, en victoria, de victoria en victoria, y no lo estás viviendo. Claro. Entonces, ¿qué pasó? ¿Te mintieron? ¿Te mintieron? No, no te mintieron, pero se saltearon toda la parte del medio, todo el proceso de sanidad, de restauración que una persona debe pasar y que si no sabes, deberías de revisar, de hacer una introspección, como hablábamos en otras transmisiones anteriores, ¿Qué acerca de tu pasa si vida. yo voy a una iglesia donde no se hace liberación? Donde no se habla, porque vemos que en Europa muchísimos lugares, son países que directamente no se habla de Estos liberación, temas, pero acá también hay. estos temas, no lo vas a estar hablando todos los cultos porque el Señor no va a ser No, monotemático. Esto es así. Primero que nada, pastor o líder que esté liderando una congregación, cuando vas a hablar, hablas palabra de Dios. O sea, el Señor te tiene que inspirar. ujú, No hables un estudio, no hagas una cosa si el Espíritu Santo no te inspira. Primero que nada. No vas a ser monotemático. Pueden haber reuniones en la semana o en el mes. Deberían de haber, sí, sería ideal que hubieran reuniones en lo cual se hicieran o sea, que se miraran todos hacia adentro y que se ministraran, porque el tema es que uno en el caminar va adquiriendo cosas, va adquiriendo influencia, porque uno no es santo. claro. Todos sabemos acá que no somos santos y que pueden haber momentos que uno puede tener debilidades y que puede abrir puertas, puertitas o puertotas. Mm. ¿Entendés? O sea, pueden haber pecados chiquitos, pecados medianos, pecados grandotes, pero el enemigo siempre es el mismo. Los seres inteligentes
Los demonios son siempre son los mismos, son entidades espirituales, y sea la puertita chiquita, la puertita mediana, la puerta grande, van a Sí. entrar y van a contaminar. Y Y, van a y, contaminar el atrio o van a contaminar el y lugar santo. O sea, van a contaminar tu cuerpo o van a contaminar déjame decirte tu también alma. que hay ataduras que son muy fuertes que uno viene arraigado en el alma. Ataduras que vos decís con personas, con ex novios, con parejas, con familiares. Ujú. Ataduras que no, vos decís, pero yo quiero ser libre y siempre estoy con esta persona, siempre estoy con algo. Bueno, es más profundo el tema que estaría bueno un poco más desarrollarlo. No sé qué No, está piensan bien. ustedes también y poder enseñar a Y profundidad. seguramente en las siguientes transmisiones vamos a seguir porque es como ya dije, o sea, Ujú. es lo que nosotros nos dedicamos y es a lo que nos llamó un poco el Señor también a dar un poco de claridad en estos temas, ¿no? Eh, es un problema, es un problema. Yo considero que en iglesias, que en el cuerpo no se toquen estos temas, porque no solamente conlleva un ministro de liberación, son temas que conllevan a un pastor. Un pastor lo necesita, ¿por qué? Porque el pastor tiene que ser sensible a las cosas espirituales. Un líder de una iglesia tiene que ser sensible a las cosas espirituales y tiene que ser sensible en cuanto a los padecimientos que tienen los miembros del cuerpo de Cristo muchas veces. Y tiene que ser consciente acerca del proceso de las personas. Y muchas veces nosotros vemos que hay sistemas, como ya lo habíamos hablado en otros momentos, que hay sistemas que no hacen, no se detienen a ver la restauración y la sanidad de la persona, sino que se dedican a conseguir miembros, a conseguir miembros, a conseguir gente y avanzar, avanzar, avanzar. Pero claro, pero vos para tener gente necesitas personas, tenés que delegarle autoridad a personas que tengan un aprendizaje, que tengan una cierta preparación para tratar con otras vidas, ¿verdad? Y no se hace Sí, muchas veces. O sea, es se hace, complicado. pero se hace todo un sistema sistemático. Una de las cosas que muchas veces no se acepta tampoco el tema de por qué un cristiano no puede estar endemoniado es el orgullo de los propios líderes o de los propios pastores, Ujú. muchas veces, ¿no? De que eh, había un pastor coreano de eso que de la mega iglesia, no sé si vos alguna vez lo escuchaste, no me acuerdo el nombre ahora, pero creo que en Corea, no ¿Yo? sé, No. no me acuerdo si es ese, pero Eh, tiene como 2 millones de personas, la iglesia sí, es un disparate, está en Corea del Sur. tiene libros Y también. cuando vino de visita acá en Uruguay estaríamos hablando capaz que 2 décadas y media más o menos, Mm. vino a un lugar y cuando se puso a ministrar, el hombre en el lugar, en un teatro, no me acuerdo si fue en el cilindro municipal, un lugar que había acá hace muchos años, de que se hacían eventos. Y me acuerdo que se manifestaron los líderes, los diáconos, se manifestaron todos. Sí. Es como que en vez de haberse manifestado la gente nueva que iba a ver por primera vez, a recibir de Jesús, se manifestaban todos los líderes, lo que ya hacía tiempo que estaban. Entonces, eso pone en jaque al pastor, pone en jaque al liderazgo, porque es una señal de que hay cosas que no están bien ahora. ¿Vamos a acusar nosotros de No, que están haciendo las cosas mal, por eso están todos endemoniados? no. No, Es lo que la iglesia sino que necesita. se está pasando por alto algo que es muy importante en Muy las vidas, la necesario. sanidad, che, vamos arriba. Pero seguimos diciendo, es el pan de los hijos. Es La la liberación es el pan de liberación. los hijos. De Si, los hijos. exacto, si vos sabés que hay algo que no está bien, si vos sabés que te vienen arranques de ira, ¿verdad? Yo Que vos ves a quiero. tus hijos que se portan mal y te dan ganas de agarrarle el pescuezo, ¿verdad? O si te vienen pensamientos depresivos que no te dan ganas de levantarte, que de repente oraste por un buen trabajo y conseguís ese trabajo bien remunerado y te viene una depresión, te viene algo y empezás a faltar, no lo podés mantener y de vuelta a la misma situación económica, que no podés progresar, No, no podés salir de la deuda. o tan Entonces, simple como que querés ir a la iglesia, seguir a Dios y no podés, y siempre estás renunciando a Dios porque hay algo que no te y hay deja, algo que te te sentís que frena. no podés, sentís que querés, pero ir a la iglesia y te sentís lastimado, sentís que no podés avanzar, que no podés estar. Ahora yo también te pregunto, ¿qué pasa con esas personas que no se congregan y cómo pueden llegar a la liberación? Bueno, eso es un buen dato, porque puede ser un punto de inicio, ¿verdad? Para esa Ujú. persona. A nosotros nos ha tocado ministrar a un niño que no, los padres no se congregaban, que tenían un conocimiento de Dios,
pero en su momento ese niño estaba pasando por ataques de pánico, ¿te acordás? Sufría horrible Mm. en las madrugadas y bueno, acudieron a nosotros fuimos a ayudarlo porque era un niño, estaba pasando, El supimos, niño iba a la escuelita. el niño iba a la escuelita dominical, supimos que bueno, que el niño era porque su abuela había santiguado sus prendas, no sé qué, etcétera, etcétera, había toda una raíz de ocultismo, pero también había una raíz por la parte paterna, o sea, Ujú. había cositas en la parte maternal y paterna, o sea, de los padres que afectaban también, ¿verdad?, al niño. Y bueno, y el niño fue libre, El Señor, oramos y el pero el Señor lo Señor hizo lo hizo libre. libre, o En el mismo sea, y hubo instante. una Y manifestación. es, Para que los niños se manifiestan, sí, muy controlado, ¿no? El Espíritu Santo es sabio, es inteligente y hace las cosas como Él quiere y Ujú. muy Había algo ahí, controlado. pero fue Pero todo muy sí, controlado y se y el pudo niño echar fue libre, y fue libre. Y esa misma noche fue la primera noche después de tanto que durmió que muy durmió bien y bien. siguió precioso. Así que Exacto, ese niño no eh, podía dormir de noche, se levantaba veía, a tenía los terror, gritos. veía visiones, eh, todo. Nos mostraron Lo videos habían de cómo llevado al estaba en la psiquiatra, madrugada. psicólogo, Ta. un montón de Y cosas. entonces el Señor ahí lo hizo, y no eran gente que se congregaba. O sea, también esto puede ser un lindo comienzo. Porque ¿qué pasa? Ojo, porque a la vez que vos pasás por un proceso de liberación, ya tenés que comprometerte. Porque en la palabra nos enseña, lo dice, está en la Biblia, ahora Ujú. no me acuerdo, está, que nos enseña que cuando el Espíritu Santo viene a la vida de una persona, decía Jesús, lo Mm, enseñaba, viene y sí, barre la casa, buscalo si podés, por favor, sí, así sí, lo sí. leemos, viene, barre la casa, la limpia y luego se va. O sea, cuando se va el Espíritu Santo, ¿qué quiere decir? Que la casa queda vacía y sola, o sea, que no hay un compromiso, que no hay una continuidad, que no hay que no hay ¿verdad? Un seguir a Dios. Entonces viene el demonio que fue echado anteriormente, mira, observa que la casa está sola y llama a 7 peores que él, ¿verdad? Entonces Ujú. dice que el último estado de la persona pasa a ser peor que el primero. Mateo 12:44. ¿Lo podés leer? ¿Lo tenés ahí, no? Bueno, está en Mateo 12:44. Estamos dando palabra. Volveré a la casa de donde salí y cuando llega a la casa la encuentra desocupada y barrida y arreglada. Entonces dice, me volveré a mi casa de donde salí y cuando viene la haya desocupada y barrida. Ay, Sí, porque tiene, justo es una página que tiene, te marea con la cantidad de versiones que tiene. Miren que a mí me gusta leer varias a ver ahí. versiones. Entonces dice, volveré a mi casa donde salí y cuando llega la haya desocupada y barrida y ordenada. Entonces va y toma consigo a otros 7 espíritus peores que él Bien. y entrando moran allí y el postrer El postrer estado, estado es el hombre que viene a ser el peor que el primero. peor que el primero. O sea que el último estado de la persona pasa a ser Dice, peor así que también acontecerá en en esta esta mala mala generación. generación. O sea, cuando vos pasás, esto es un punto fundamental, Ujú. ¿verdad? Porque de repente vos nos estás escuchando y decís, pa, me gustaría, porque yo soy depresivo, tengo pensamiento de suicidio, o quiero dejar las drogas, o quiero dejar. Pero ya cuando pasás por, ya el pasar por la liberación, te tenés que entregar a Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Te tenés que entregar a Jesús. Es necesario entregarse a Jesús. Es necesario entregar su corazón a Jesús para que comience la obra del Señor en tu vida, ¿verdad? Y puede que el Señor utilice una liberación, ¿verdad? Como el puntapié para tu vida cristiana. Se puede dar, ¿por qué no? O sea que si vos no te estás congregando o hace muchos años que no lo haces, pero de repente nos estás escuchando y decís, pa, yo necesito ayuda, quiero ayuda, nosotros estamos dispuestos a ayudarte, pero te decimos, te vas a tener que comprometer con el Señor, porque el que hace la obra es el Señor, y vas a tener que mantener tu casa, ¿verdad? Vas a tener que mantenerla limpia y ordenada, Y bueno, y para eso estamos y también con el Espíritu, para el Espíritu Santo. ayudarte, para estar contigo, nos encantaría, bueno, capaz que más adelante podemos tener un lugar propio, ¿no? Un Estamos en lugar, eso, estamos en eso para poder estamos en eso juntarnos y orar porque de y repente ayudar. tenemos algunos planes ahí que, bueno, que nos gustaría cada tanto tiempo juntarnos, todos aquellos que estén escuchando esto, que estén viéndolo, para poder reunirnos y, bueno, hablar de esto más cara a cara y de poder escucharlos también y de dar respuestas a cada persona en particular. Estos temas nosotros los abarcamos muy generalizados porque es muy profundo
porque cada vida en particular Ujú. es un mundo diferente. Cada persona es un mundo diferente, es una vivencia diferente, hay orígenes diferentes, hay contextos diferentes, pero el Espíritu Santo se mueve de una manera Sí, maravillosa. Entonces nos gustaría que cada tanto tiempo poder juntarnos, poder reunirnos y poder aclarar las dudas, poder orar por ustedes, poder hacerlo de manera más personal. Esa es un proyecto que tenemos. Así que bueno, y sí. sí, sí, ibas a decir algo, perdón. No, no, sí, terminamos. Que si nada, que si querés contactarte con nosotros, dejanos tu mensaje, sea de la plataforma donde nos estés viendo. Estamos en Liberación en Casa en Facebook Ujú. y también estamos en Red de Restauración, Liberación en Casa, Pablo y Silvia desde YouTube. Nos buscás, compartí, porque nos interesa mucho que compartas, porque no por el hecho de multiplicar visitas, No, no. no nos interesa, con tal de que nos escuche uno y que a ese uno le haya ayudado, a nosotros ya nos deja satisfecho porque es parte del propósito que tenemos. ¿Tá? Pero hay mucha gente que sabemos que pasa necesidad y que necesita de alguien que le diga, hey, tu problema tiene esperanza, tiene solución. Sí, y hay mucha gente que se está diciendo, yo quiero seguir a Jesús, pero es verdad, no me siento verdaderamente libre. Y en la iglesia o en cualquier lugar me están diciendo que yo ya soy libre. Sos libre, pero necesitas tomar las herramientas que el Señor puso a tu disposición, necesitas buscar ayuda o ahí en tu cuarto poder decirle, Señor, yo quiero ser libre, renuncio a esto, esto y esto, ayúdame. Y bueno, no, que no te culpes más, sino que el Señor quiere hacerte libre. Me gustaría orar, Bueno, terminar orando, dale. este, pero también me gustaría que pongas tu pregunta, cualquier pregunta que tengas acerca de los espíritus, lo que te esté pasando. El Señor también me está inquietando mucho en los sueños. A través de los sueños el Señor me ha entrenado en esta área también. Entonces, también más adelante vamos a preparar algo sobre los sueños, pero todo lo que quieras poner ahí, cualquier pregunta, lo que sea, ponelo en mensaje privado, ponelo ahí en el Facebook, en YouTube, donde quieras, pero ponelo, no te quedes con la duda que nosotros vamos a estar buscando con la Biblia, vamos a estar respaldando a través de la palabra y vamos a estar ayudándote en esta área. ¿Qué te parece si oramos? Vamos Dale. a pedirle al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, aquel que esté escuchando, Señor, que se sienta oprimido, triste, abatido, Señor, que se sienta, Señor, que no puede más, que quiere abandonarlo todo porque no entiende lo que está pasando, o por ahí, Señor, se están manifestando personas a su alrededor, Señor, y saben que son cristianas y que no podrían ser así, Señor, pero sabemos lo que está influenciando las vidas. Por eso en esta hora, Señor, pedimos tu libertad, Señor, aquel que quiera ser libre en esta hora, Señor, renunciar, decirle, Señor, quiero dejar esto, Señor, dejo esto que me está haciendo mal, Señor, tal vez no es pecado, tal vez es algo que te está pasando, dejáselo ahora, decirle, Señor, confieso esto, dejo esto que me está pasando, Padre, y en el nombre de Jesús somos libres a través de la sangre de Jesús, nos declaramos libres de todo espíritu de muerte, de opresión, de tristeza, de todo pecado, Señor, de todo. Tú has venido a perdonar, Señor, porque tú nos amas con locura, Señor. Tú nos amas porque somos tus hijos y esto, Señor, nos pertenece porque dice tu palabra que esto le pertenece a tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús y aquel que no te ha conocido, Señor, que también pueda ser libre, Señor, recibiéndote en su corazón. Padre, atamos todo lo que se manifiesta y declaramos la libertad en Cristo, Señor. Que caigan las vendas en esta hora, Señor, para que puedan llegar a conocer más de lo que es la liberación. Padre, te damos gloria, te damos gracias, declaramos sanidad en esta hora en aquel que se sienta mal, Señor, enfermo. Declaramos libertad, Señor, a través de Jesucristo y te damos la gloria y la honra a Jesús. Amén. Amén. Muy bien, bueno, nos despedimos, te mandamos un gran abrazo. Chau, chau.